Em, bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación que esperamos sea una amena conversación de fin de tarde. Em, le llamamos la cocina del arte y es que en general conocemos el arte por sus obras, las obras, las creaciones de los artistas. Esta feria es una muy buena representación de lo que son las creaciones artísticas. Sin embargo, hoy día de lo que venimos a hablar no es de esos resultados, sino de los procesos que permiten que esas obras existan. Y la cocina del arte es una metáfora que nos va a permitir entrar al taller del artista, puesto que no todos tenemos talleres, sin embargo todos tenemos una cocina. Y en esa cocina cocinamos, mezclamos, invitamos amigos, conversamos, pensamos, lloramos. Es un lugar cálido y es un lugar convocante. Y eso es lo que queremos invitarles a vivir hoy interiormente y colectivamente en esta conversación. Entonces, primero que nada, nos presentamos. Mi nombre es Paula de Solminiac, yo soy artista chilena y fundadora y directora ejecutiva de Nube Lab. Nube es una fundación que desde hace 12 años trabaja en Chile en programas de educación artística. Partimos trabajando con niños, hoy día tenemos un proyecto que tiene diversos programas de arte público. Y es la principal razón por la cual junto con Elena estamos acá, porque nuestra vocación es hacer del arte, y bueno, y creo que es algo que también compartimos con Manuela, Noelia y el equipo de Mira, hacer del arte algo cercano a la vida de la mayor cantidad de personas. Bueno, buenas tardes, mi nombre, como dijo Paula, es Elena Lozón. Soy cofundadora de Nube y directora de contenido, soy artista visual también. Y bueno, no voy a presentar Nube porque ya fue presentado, pero muy contenta de estar acá. Mi nombre es Patricio Majano y como mencionaron soy artista, empecé haciendo producción artística, pero también soy curador y gestor y trabajo actualmente en una fundación de arte salvadoreño que se llama Yes Contemporary, que se dedica a proveer oportunidades para artistas del Salvador y su diáspora. Y a raíz de mi trabajo en Yes, estoy haciendo una residencia de investigación en el Instituto CADER de Arte Centroamericano en el Museo Reina Sofía. Y antes de todo eso, también trabajé en programas didácticos en dos museos en El Salvador y fui profesor de la Universidad de El Salvador. Y cuento todo esto porque es un lado pedagógico que conecta un poco con Nube, pero que yo también lo veo conectado con mi propia práctica curatorial. Que ya les voy a contar un poquito más de eso, tal vez empezando como con lo de artista, pero eh, eso, estoy haciendo esta residencia, estoy en Madrid por 9 meses, termino en diciembre y, y también ya les contaré un poquito más al respecto. Bueno, entonces para comenzar vamos a pasar por distintos momentos de la cocina, pero antes de eso y para prender el fuego de nuestra cocina, quiero leer una cita, un extracto de una carta de Rosa Luxemburgo, una mujer que admiro mucho, y dice: yo creo que el secreto está en la propia vida tal y como es. Las densas tinieblas de la noche son bellas y suaves como el terciopelo si uno sabe mirarlas bien. En estos momentos pienso en ti y con cuánto gusto te prestaría ese talismán para que tú también pudieras exprimir la belleza y la alegría que hay en todas las situaciones de la vida, para que tú también vivieras bajo su encanto y caminaras por la vida como si fuera un campo de flores. Pero no pienses que quiero instarte con ascetismos o gozos imaginarios. No, yo deseo para ti gozos reales y sensibles. Solo quiero compartir contigo mi inagotable energía interna para abrazar la tranquilizadora idea de que vas por la vida envuelta en un manto bordado de estrellas que te protege contra la vileza, la vulgaridad y la angustia. Soniuska, amiga mía, conserva la calma y la serenidad, a pesar de todo.
La vida es así, y hay que tomarla como viene, con valor, la frente bien alta y la sonrisa en los labios. Rosa Luxemburgo, por si no la conocen, fue una mujer luchadora, activista, que pasó buena parte de su vida en la cárcel, pero a pesar de vivir encerrada, ella veía la realidad de una manera que para mi gusto es a través de los lentes del arte. Y eso es lo que queremos propagar como una gran enfermedad. Entonces, decidimos partir antes de la cocina, ¿no? Decidimos partir incluso antes del cultivo. Decidimos partir por el lugar en donde los alimentos todavía no son alimentos. Entonces, a ese primer momento le llamamos la naturaleza antes de que fueran alimentos. Entonces dice, para ustedes, antes de cocinar hay naturaleza. Hay plantas, hay animales, hay territorios, hay contextos. Antes de crear, hay entorno social, hay historias y hay materiales que nos preceden. El primer gesto del artista o del cocinero es mirar y reconocer lo que ya existe. Entonces, la pregunta para este territorio es, ¿qué papel juega el contexto territorial, cultural o humano en el inicio de un proceso creativo? A pesar de que tengo práctica como artista, creo que voy a hablar en esta ocasión un poco más de mi práctica como curador y gestor. Y en este caso, creo que el entorno en el cual trabajo, que es primero El Salvador y luego Centroamérica, es lo más importante porque el trabajo de analizar, de entender ese territorio es lo que ha definido toda mi práctica. Para empezar, la fundación donde trabajo surgió a raíz de que Centroamérica suele ser una zona que se le pasa por alto en proyectos que hablan de todo el continente. Y esto era así hasta hace muchos años. Ahora, con diferentes iniciativas, no solo Jazz Contemporary, pero a través de diferentes iniciativas se está como colocando un poco más en el mapa. Pero por otro lado también hay falta de infraestructura. Por ejemplo, en El Salvador hay solo una universidad con una carrera en artes, un museo, una galería y así. Y pensar en lo que el terreno ofrece también para mí implica no verlo desde un eurocentrismo, de pensar que porque no tenemos museos estamos mal, sino de entender que la falta de una estructura que se asemeje a otros lugares, por un lado, abre la oportunidad a crear, a pensar en otros modelos y en otras prácticas. Entonces entiendo mi territorio, el medio ambiente donde vienen esos ingredientes, no desde la precariedad, sino de lo que nos ofrece, lo que puede generar. Súper interesante, Patricio. Te escuchaba y pensaba todo el tiempo en las analogías de esa misma forma de abordar el contexto, como lo hemos llevado a cabo en Nube. Cuando Nube inició, nuestro primer trabajo fue con escuelas públicas, con colegios públicos, y lo que suele suceder ahí, sobre todo en la realidad de los docentes, es que sienten que no tienen nada. Y lo que uno hace desde el taller de artistas, sobre todo artistas latinoamericanos, donde en general hay ciertos niveles de precariedad material, institucional, ¿no? Es trabajar con lo dado, con lo que uno tiene, y cómo llevar eso, ¿no? Cómo proponer que todo contexto es su potencial recurso, fue una línea fundante de Nube, y hoy en día lo abordamos desde no solamente los materiales, sino también desde los recursos simbólicos, corporales, ¿no? El cuerpo es un material, nuestras trayectorias son materiales, y estos días de feria acá, ¿no? Que estamos tan lejos de Chile, hemos estado teniendo muchas conversaciones en el metro, de café, antes de irnos a dormir, y yo trataba de pensar qué arte latinoamericano presenta la feria, ¿no? Y creo que eso acá queda súper en evidencia porque hay artistas donde evidentemente hay una identidad que se está poniendo en juego en las obras, hay otros artistas que están poniendo oficios en juego y hay otros que están poniendo simplemente formas de
de entender sus prácticas situadas. Te faltó agregar, creo, que uno de los principios fundantes de Nube es el contexto como recurso. Sí, ¿no lo dije? Sí. Creo que lo dije. Ah, entonces yo estaba... y eso es muy bonito porque permite entender esa cualidad que ha cultivado el artista como con esos lentes para poder levantar hallazgos en cualquier lugar. Y hay una frase de un científico chileno, de Francisco Varela, muy bonita, que dice que uno puede ver el universo en un vaso de agua. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Donde hay poco, hay mucho a veces, y solo basta la creatividad para verlo. Bueno, y después de ese estado previo viene, por supuesto, lo que convinimos llamar el cultivo, que es cuando ya intencionamos algo, cuando decidimos que vamos a preparar un terreno, que lo vamos a abonar, lo vamos a regar, lo vamos a cuidar. Y entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo en sus prácticas ustedes ven que ustedes o las personas de su entorno cultivan ese terreno, cultivan ese contexto? ¿De qué maneras? ¿Cuáles son esas estrategias? Lo que me estás haciendo pensar es una analogía entre lo que leíste de Rosa Luxemburgo, lo que sucede y lo que sucede en las cocinas y en los talleres. Cuando te escuchaba leer las palabras de Rosa Luxemburgo, más allá de lo que ella estaba diciendo, estaba pensando en el acto de escribir una carta, ¿no? Que requiere pura presencia, y eso es lo que requiere la cocina y lo que requiere también el taller. Y si bien esto no te respondo los cultivos, pienso que sí, la presencia se cultiva, ¿no? Y es como un gran desafío que tenemos hoy en día. Te escuchaba la carta y pensaba como en los tiempos de la escritura versus el mensaje de WhatsApp que lo escribimos mientras estamos haciendo 1500 cosas. Y siento que ese es el desafío artístico contemporáneo que tenemos, ¿no? De cómo entregarnos a los tiempos que requieren los procesos del arte, donde uno tiene que trabajar persistentemente y fallar persistentemente para tener ciertos hallazgos que uno no sabe cuándo van a suceder, cuándo van a ocurrir esas obras. Entonces, y ese cultivo creo que no se da de forma individual, sino que se da colaborativamente, porque uno se nutre de colegas, de otras personas, de películas, de libros, de caminatas, y todo eso es pura presencia. Yo estaba pensando también cómo esto del entorno que les mencionaba antes igual ha afectado mucho mi práctica y cómo yo en conjunto con otras personas abordamos ese contexto, ¿no? Bueno, donde trabajo en Yes es una organización nómada, es decir, no tenemos espacio y eso nos obliga a colaborar para cada actividad presencial que tenemos. Y esa motivación creo que es una de las cosas que más enriquece el proyecto, ¿no? El tener que estar interactuando con otras personas. Por otro lado, es algo que ya sucede naturalmente en El Salvador porque habiendo tan pocas cosas, el apoyo que nos podemos dar en comunidad se ha vuelto de las cosas más importantes, ¿no? Lo vería como un cultivo comunitario, como algo que se trabaja no solo pensando en mí mismo como lo que yo voy a preparar para comerme, sino para otras personas, ¿verdad? Y lo que otras personas van a preparar para mí. En ese sentido también ha habido mucha prueba y error, pero porque Yes estuvo existiendo 10 años. Después se confirmó el Instituto Cader en el Museo Reina Sofía, que está patrocinado por la misma persona, que es Mario Cader Frech, es el fundador de Yes y el principal patrono del programa centroamericano en el Reina. Y eso, siendo los mismos fondos prácticamente, nos implicó pensar cómo vamos a reformular el programa con un poco menos de fondos, pausando este año porque también somos un equipo pequeño, pero esa posibilidad de transformación también es algo que siempre ha estado, pero que este año ha sido muy radical porque hemos pausado un año
y ya tenemos una idea clara de qué vamos a estar haciendo el próximo año, estamos en esas conversaciones, pero en realidad es eso, como también pensar en este momento con estos ingredientes que han cambiado, son más o menos los mismos, tal vez menos, pero qué podemos hacer, qué podemos transformar. Bueno, convinimos que yo no solamente iba a articular la conversación, sino que también iba a aportar con lo propio. Y, y a mí me gusta leer y me gusta conversar mucho. Y en otras presentaciones, en tiempos anteriores, no en contextos artísticos, sino que en otros contextos, he visto como eso levanta mucha envidia cuando uno dice, no, a veces voy al taller y no produzco nada, pero me tomo un café con una amiga que está en el taller de al lado, y como que se ve como algo muy fuera de la órbita de la productividad cotidiana, o en otras áreas laborales. Y la verdad que a mí la lectura y el tiempo de la lectura es algo que me inspira. El cultivo creo que tiene que ver con eso, con una concepción muy antigua por lo demás. Y la conversación con otros, que es la manera de sacar el pensamiento de adentro y llevarlo para afuera, y que exista en una órbita en donde todavía no es como el asunto de la escritura, que es como cuando algo ya está estampado, sino que más bien son como olores en el aire. Entonces es parecido a cuando están los bulbos y las papas y los tubérculos como bajo la tierra, y uno todavía no sabe qué es lo que va a aparecer, y empiezan a aparecer esos pequeños brotes. Así que eso quería aportar yo. Introdujimos un momento en la cocina que no sé si a ustedes les pasará. Pero yo recibí un libro de recetas de mi abuela sin recetas, y la señora cocinaba súper bien. Y cuando se murió, yo pensé que iba a heredar toda esa maravilla, y decía un poco de esto otro, y fue una frustración enorme. Entonces he aprendido a trabajar bastante con la intuición, y creemos que es algo que debiéramos discutir en el campo del arte. Entonces, la intuición puede interrumpir en cualquier momento, en ese gesto espontáneo que proviene de la experiencia sensible más que del análisis racional. A veces aparece como una decisión pequeña que transforma todo el proceso. Entonces, acá hay 3 preguntas que me gustaría compartir con ustedes y con ustedes. Una es, bueno, ¿qué nos pueden decir de la intuición en la práctica artística? Y después agregué, ¿no? ¿Es una estrategia de pensamiento que es complementaria al pensamiento analítico? ¿O está relacionada a la vejez y a la experiencia? ¿O a la intuición y a la ignorancia y la juventud? ¿Dónde la ubican? ¿Cómo la definen? Bueno, a mí me es un poco difícil de definir, pero de hecho quería volver a la imagen anterior porque se conecta un poco, y también estaba conectada a la anterior que hablé, pero creo que la intuición ha guiado mucha de la práctica artística, lo comunitario y la intuición, porque no hay caminos trazados, y donde no hay caminos trazados, la gente se abre caminos como sea, y a donde su intuición les diga. Y este proyecto de esta imagen me parece súper interesante porque fue, si no me equivoco, en 2018 o 19, donde un grupo de artistas espontáneamente se juntaron para hacer una exhibición en un edificio semi-abandonado del centro de San Salvador, cuando estaba iniciando un proceso de gentrificación muy fuerte. Y me pareció muy interesante porque fue una de las mejores exhibiciones que vi en esa época, y cómo surgió por ese lado de que no necesariamente había un espacio inmediato en un museo o en una galería. Entonces vamos a ocupar este espacio, vamos a trabajar con lo que tenemos, es decir, había 0 presupuestos, 0 permisos para esto, pero habían unas obras súper interesantes, y sin que nadie curara esta exhibición, obviamente todo estuvo relacionado muchísimo con con la energía de la ciudad, un poco con el abandono, y eso fue una cosa muy intuitiva de parte de los artistas, muy espontánea, que se relaciona también a lo comunitario, porque fue una cosa trabajada en equipo.
Creo que lleva por un poco ese lado de la importancia que yo le veo a la intuición en el arte salvadoreño y centroamericano, porque de una u otra forma esto se replica en toda la región del Istmo Centroamericano. A lo mejor es difícil generalizar el lugar de la intuición en la práctica artística o en la cocina. Porque hay artistas que son súper metódicos en sus procedimientos y tienen muy claro que cuando algo se sale, ¿no? No sé, pensaba en Mónica Bengoa, por ejemplo, que es una artista chilena, donde claramente ahí hay mucho preproyecto y se cumple un proyecto y no hay lugar al error o al salirse del camino versus otros artistas o más parecido a nuestra propia práctica, Paula y la mía, donde hay mucha atención al proceso, a cómo se incorporan los errores. Pero pensaba también en una investigación en creatividad que hemos estado llevando a cabo desde Nube. Hemos aprendido algunas cosas y hay un texto, una teoría que habla de los hábitos creativos de la mente, y ahí se habla por un lado, de la indagación, ¿no? Como de la necesidad, de cómo se genera conocimiento, de cómo se sale a buscar conocimiento, de cómo aprendemos, de la necesidad de aprender de los objetos de estudio. Pero eso está seguido de la imaginación, que le llaman, y la imaginación es ese espacio para la intuición, para tomar los caminos que uno no sabe muy bien por qué los está tomando, escuchar otras formas intuitivas, pero en realidad sería más bien otras pulsiones del cuerpo. Y pensando en eso ahora, mientras escuchaba a Patricio, pensaba, bueno, a lo mejor el conocimiento o el trabajo sistemático tiene más que ver con un poner el pensamiento primero y después la acción, y la intuición creo que es al contrario, es confiar en que primero viene el cuerpo, el pensamiento de, no sé, de la guata que dicen en Chile, de la panza, de las entrañas, de las manos, de las piernas, de lo que sea con lo que uno trabaja, y después se ve a dónde se lleva eso, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío del camino del artista es confiar en esas intuiciones, porque es esa persistencia de la que hablaba al comienzo, donde uno en realidad siente que quiere llegar a algo, pero también uno sabe que va a fallar muchas veces hasta lograr confirmar esa primera intuición, o a lo mejor a veces no se confirma nunca. Entonces igual en el arte la intuición es un acto de fe, yo creo. A mí también me parece que es el acto de resistencia que propone el arte. Cuando vemos el arte expresionista o las tendencias del siglo XX, es decir, yo hago lo que quiero y ahora, aquí y ahora. Quería presentar la imagen que está acá al fondo de Asger John, que es un artista nórdico, no recuerdo ahora si es, pero es ceramista, y esta imagen a mí me encanta. Agarró su moto Vespa y se puso a imprimir en el barro. La imagen está en internet en mejor calidad, y me parece una expresión muy bonita de la intuición. Pero también quería agregar que me acordaba de lo que nos pasó ayer en el metro cuando nos pasamos una estación porque íbamos conversando, y la Julieta que está acá dijo, debimos haber escuchado lo que estaba pasando. Y es que la intuición no solamente está en nosotros mismos, sino que hay un montón de cosas que nos devolverían al punto uno, en el fondo, de eso que está pasando. Ese sonido también del universo, que también es necesario escucharlo con otros sentidos que no son ni los cinco combinados, ni menos es la cabeza. Esa es una imagen del taller de Nube para pasar a picar, pelar y moler. El oficio, el saber hacer, el tiempo de aprender con las manos. Tratar cada ingrediente con cuidado, conocer sus resistencias y sus ritmos. En el arte como en la cocina, la técnica es una forma de respeto. En tiempos acelerados, en tiempos donde pareciera que a veces la técnica y el oficio y el aprender hasta que duela, ¿cómo se relacionan con el oficio en su práctica, o cómo vinculan, o la importancia que le dan al oficio en la práctica artística? Bueno, lo relaciono mucho con la pregunta anterior, en realidad, porque creo que el oficio podría ser esa base de indagación, ¿no? De conocimiento, como un terreno que hay que transitar, pero muchas veces para después saber deshacer, digamos, ¿no?
saber lo que uno está haciendo para poder hacer lo que sea que uno quiera hacer. Pero en Nube, particularmente, donde trabajamos, bueno, con niños y niñas en su mayoría, pero también con público, gente de todas las edades, más que el oficio, es un aprender haciendo lo que proponemos. Entonces, es usar las manos, es usar el cuerpo, usar espacios de encuentro, pensar desde el hacer desde el pensar. Y claro, y en la medida que uno va nutriendo eso de conocimientos desde los oficios, también lo que va pasando es que uno va generando pequeños momentos de encantamiento. Bueno, en Nube le llamamos tecnologías de encantamiento en nuestra jerga, digamos, ¿no? Pero son esas pequeñas acciones que generan ese efecto, wow, me siento conectado con lo que estoy haciendo, soy capaz de hacer algo que no me sentí capaz de hacer antes. Y creo que los oficios tienen esa cualidad, ¿no? De darnos un terreno donde no solamente nos podemos encontrar con otras personas haciendo lo mismo, podemos compartir otro lenguaje, sino que también podemos sentirnos curiosos y abiertos a tener otras experiencias. Eso en general. Ahora, en mi taller en particular, yo me declaro que trabajo desde el oficio del dibujo, pero en realidad lo que hago es extremar y extenuar todo lo que puedo, todos los materiales que provienen del dibujo, hasta desgastarlos y desgastar todas las imágenes que puedo encontrar que provienen de ahí. Así que sería como una rebelde de los oficios. Bueno, desde mi práctica como curador y gestor, esa pregunta es un poco interesante porque creo que es también una cosa constante para muchas personas en Centroamérica, y es que nos toca hacer muchísimo de muchas formas. Entonces, así como un día estoy escribiendo un texto curatorial, al día siguiente estoy poniendo los clavos de una exhibición, transportando obra, y eso lo hacemos porque somos un equipo muy pequeño que trabajamos de esa manera, pero realmente pasa así en muchos espacios y en muchas instituciones en Centroamérica. Creo que lo veo como una forma de maximizar recursos, pero también, digamos, no hay una profesionalización de las personas que montan en las exhibiciones. Entonces lo hacemos así como también de forma comunitaria. Si necesito ayuda para montar algo, le digo a mis amigos, a mis colegas de trabajo. Y esa economía existe. Siempre ha existido en Centroamérica. Y acá sí me gustaría meter algo también de mi práctica como artista, porque también me pareció interesante por ese otro lado, porque tal vez eso es lo que veo más separado de mi práctica curatorial, mi práctica como artista. Y cuando estaba en la universidad trabajando un poco o empezando a generar ese cuerpo de trabajo, con lo que conecté fue el sonido como lenguaje, ¿no? Y empecé a hacer mucha obra sonora, que al final eran muchas cosas. Podía ser pintura, podía ser performance y lo que sea. Y eso fue lo que me habló en este momento. Y ahora, a través de la residencia que estoy haciendo, que aprovecho para contarle brevemente, es una investigación que hago sobre las relaciones que hay entre el arte contemporáneo de El Salvador y dos hechos violentos de su historia reciente: un genocidio indígena en 1932 y la guerra civil en los 80. Y toda esta perspectiva de la historia política del país y cómo se vincula con las artes también me está generando cosas que yo quiero hacer desde la práctica artística respecto a ese tema, que nunca me había pasado, nunca había como que mezclado las dos cosas, pero eso, creo que el hacer de ambas formas es fundamental y para muchas personas, pero es tan específico y tan diverso al mismo tiempo como curador y gestor en San Salvador, que también es, por suerte, algo que disfruto mucho. Dicen que la arte significa hacer bien algo, ¿no? Entonces, si hablamos de resistencias y de vorágines del tiempo, yo creo que también el volver a mirar el oficio, la disciplina, el rigor, el hacer algo que no resulte, el hacerlo de nuevo que no resulte, lucharle a la inmediatez del delivery, del comprarse hasta, no sé, el pan en vez de hacérselo, creo que es algo
que es importante y es transversal a todos los aspectos de la vida. Entonces vamos a mezclar, llegamos al fuego, que es mi lugar favorito, la alquimia de la mezcla, de los ingredientes, cuando cada uno le aporta algo al otro, se empiezan a hacer un caldo, y aparecen los olores que nos llaman en la cocina, y empieza a aparecer algo que es un poco más que la suma de las partes en esa mezcla y en esa combinación. Y les quería preguntar por algún momento alquímico, un momento en donde ustedes ven que hay algo impredecible que apareció en su trabajo, que fue mucho más que todo lo que pusieron, que lo que previsualizaron, quizás incluso ustedes que están trabajando acá en la feria, cuando ven algo que supera el trabajo, que es mejor que todo lo que hicimos, o distinto a todo lo que hicimos. Yo puse esta imagen que es de hace un par de semanas. Habla un poco sobre mi residencia también en Madrid, pero desde otra perspectiva, porque es una residencia de investigación sobre arte centroamericano en Madrid, y eso implica muchos retos. En primer lugar, ¿por qué tener que salir de Centroamérica para investigar a Centroamérica? Y en este caso tiene sentido porque además habíamos contemplado una transferencia de experiencias, de redes entre Jazz Contemporary y el Museo Reina Sofía, entonces hacía sentido que yo estuviera ahí. Pero a mí me tenía muy preocupado que Fuentes, ya hablando de mi investigación como tal, que Fuentes iba a poder accesar, o sea, que también iba a funcionar ese formato, ¿no? Y la verdad es que sorprendentemente me funcionó bastante bien, porque a pesar de que había estado varias veces en Madrid, nunca había tenido tanto tiempo de experimentar tanto a la ciudad y a su comunidad. Y realmente es que hay una comunidad muy fuerte de Latinoamérica, pero también centroamericana, y un aprendizaje muy grande de distintos frentes, ¿no? Empezando por una oferta cultural muy grande, pero que además son personas de Latinoamérica, de Asia, de África, que comparten experiencias muy similares a las que yo estoy investigando. Entonces, pongo esta imagen porque es ese momento de cocinar y compartir. Hicimos un picnic en un parque en Madrid con 3 chicas de Centroamérica que nos hemos juntado ahí, y es más fácil incluso verlas acá, allá en Madrid, que en Centroamérica. Entonces, esa posibilidad inesperada de una comunidad que además complementa muy bien lo que estoy investigando, para mí fue maravillosa. Qué bueno que hayas respondido desde lo colaborativo, porque yo iba a hacer lo mismo. Entonces lo voy a hacer, pero desde otro lado. Pienso que ese momento alquímico en Nube, que es nuestro proyecto, se da justamente cuando estamos todos trabajando en algo que nos supera individualmente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos acá, pero está hoy sábado todo el equipo de Nube trabajando, produciendo un festival que inauguramos el próximo fin de semana. Entonces tenemos un taller en Nube que queda en medio de un parque, un lugar muy hermoso de madera, que en época de festival se convierte en un espacio 24/7 donde hay mucha gente, muchos voluntarios, y yo creo que esa es como una alquimia así muy sorprendente, cuando uno se siente parte de algo que lo trasciende, pero también de algo que te trasciende de una forma muy, muy alejada del egocentrismo que muchas veces tiene el arte, ¿no? Porque yo, no sé, con mi propia obra voy a una feria y lo que quiero ver es si la gente está mirando mi trabajo, si están comprando mi trabajo, y acá en realidad da lo mismo de quién fue la idea, la escultura juego que estamos construyendo, no sé, la produjiste tú, pero la conversación inició contigo y ustedes están siendo asistentes y hay un montón de manos y es de todos, ¿no? De todos, de todas, y creo que eso tiene una alquimia muy hermosa. Y cuando sale mal no es de nadie. Y cuando sale mal no es de nadie, obviamente. Bonito también, o sea, porque hablamos súper poéticamente de la colaboración y todo, pero es gracioso ver cuando de repente alguien le pregunta, ¿y esto cómo se hace? No sé, nadie sabe,
y medio que todo improvisan, porque en sistemas precarios la improvisación, hablamos de la intuición, lo de jerarquizado, es una propiedad, no es ni bueno ni malo. Entonces es gracioso también a veces cuando pero sí, eso puede ocultar errores. pero igual quiero rescatar el momento alquímico. Porque hay una anécdota en Nube de alguien, bueno, a ti se te había ocurrido, Paula quería hacer una revista, por ejemplo, y alguien dijo, ya, tú vas a hacer la revista. Dijo, y entonces va y le dice a otra persona, yo no sé hacer una revista. Y esa persona le dice, pero acá nadie sabe hacer nada y todos hacemos todo. No nos ponemos el límite antes. Vamos y aprendemos, y eso es el aprender haciendo. Entonces, cuando trabajamos con niños, con niñas y hablamos del aprender haciendo, no es de la boca para afuera, es que nuestra propia práctica, y yo creo que ha sido muy interesante a lo largo de los años cómo eso se ha traducido en nuestros propios talleres también, ¿no? De animarse sin tanto prejuicio a sacar las ideas o los proyectos o las intuiciones que uno quiere sacar. Bueno, estamos llegando al rico momento del plato, ya que se parece a las obras que hay acá. Y los verbos que están puestos acá, que seguramente ustedes conocen, es editar, organizar, sintetizar, y hay que apretar, ¿no es cierto? Decidir qué se queda y qué se deja ir. En el arte puede ser una exposición, una publicación, una acción pública. Entonces, la pregunta que yo creo que eternamente nos hacemos, esta pregunta no tiene respuesta, pero es ¿cómo saber qué poner y qué dejar fuera? Qué difícil, ¿no? Cuando uno ya ha cultivado tanto, ha picado tanto, ha probado tanto, pero si uno le pone mucho, la cuestión puede quedar con sabor a nada. ¿Cómo se compone? ¿Cómo...? A mí la composición es algo que me parece que es un verbo que usamos poco directamente y siento que es lo que más hacemos en el mundo del arte. Empezando por eso, por ver qué se queda, o en esta etapa de la cocina, yo creo que también acá a este punto me llevó la intuición y los encuentros inesperados que he tenido en esta residencia, porque sí bien he tenido acceso también a otras personas con mentes brillantes, cuyas conversaciones me han ayudado increíblemente a conformar este platillo. Y bueno, es una investigación que ya les mencioné lo general, pero en donde estoy ocupando todo este pensamiento espectral o la jauntología. Y esto tiene mucho sentido para hablar de El Salvador porque me permite considerar estos momentos de violencia histórica como heridas que dejan fantasmas, y esos fantasmas son quienes recurrentemente están apareciendo en el arte salvadoreño. Entonces esa perspectiva es algo que he construido en los últimos meses, aunque son obras con las que llevo años familiarizado, o ingredientes con los que llevo años familiarizado, pero vino a través de todo ese proceso. Y les comento también como comercial, si alguien de casualidad está en Madrid, a finales de noviembre, el 28, vamos a estar presentando con una artista y una historiadora salvadoreñas y una artista de Guadalupe, Beatriz Cortés, Elena Salamanca y Olivier Mabou, que van a estar conversando un poco sobre todos estos temas desde sus distintas prácticas. Así que ese es el platillo y que no me puedo esperar para que lo coma la gente. Finalmente, llegamos a lo más importante, que es la razón por la cual hacemos y trabajamos diariamente, que es el comensalismo, que es el acto de compartir. Entonces, el arte y la cocina se completan cuando se comparten. La mesa es el lugar del encuentro, de la conversación y de construcción de sentido. En Nube llamamos a esto el arte social. Crear experiencias colectivas donde todos participan. Entonces, la pregunta que nos hago es, ¿qué valor atribuyen a la exposición artística como el acto de compartir? ¿O qué significa ese momento de compartir? Que creo que lo hemos hablado también harto en este viaje con la Elena de deseo hacer algo, deseo compartir algo. ¿Qué hay con este momento? Con este momento que nos rodea, que es la feria, ¿qué valor le asignan? Y también puede contestarse desde distintos lugares, creo, porque para la práctica artística el momento de compartir, bueno, si estamos hablando de compartir la obra,
creo que también es fundamentalmente cuando uno entiende que los objetos o las creaciones o lo que sea que uno hace o la performance ya no le pertenece a uno, ¿no? Ya pasa a ser leído por otras personas y ahí uno empieza a entender otros significados de lo que uno hizo. Pero ahora me hiciste acordar, hace unos meses leí en alguna parte o me apareció en Instagram a lo mejor, menos glamoroso, como un juego de palabras, ¿no? Que hablaba como de pasar de la figura del genius, del genio, al sinius, de escena, como sinius de escena. Entonces hablaba como de que en realidad ningún creador es creador solo o sola, aislado. O sea, incluso cuando hay una figura que es la que trasciende, siempre ha estado inserto en una escena. Y eso es algo bien, bien propio del arte, ¿no? De los talleres de artistas, de hacer comunidad, de discutir los trabajos, de a veces quedarse con ideas de otra persona o a veces reafirmar las propias porque te lo dijeron tanto y te das cuenta que no va por ahí. Y con todos los altibajos que puede tener ser artista, creo que ese compartir no es solamente lo que nos va retroalimentando lo que hacemos, sino también lo que le da sentido, lo que le da sentido social a ser artista y a poder tener lecturas sensibles, vivas, reales, de lo que uno quiere aportar, porque al final cuando uno trae una imagen al mundo, uno también se tiene que hacer cargo de que es una imagen, que no sea una imagen más. A mí me hizo pensar también el comentario que hiciste antes sobre los cafés en el estudio y como yo también considero que son tan importantes como el producir en el estudio. Y lo veo también en diferentes momentos de mi práctica, siendo un curador de una institución que abarca todo un país, o sea, estoy en contacto con una comunidad más o menos grande. Igual es un país chiquito, entonces tampoco es enorme, pero eso siento que da oportunidades muy lindas. Y de hecho esta imagen que está acá es de uno de nuestros programas, que es los viajes artísticos que hacemos a El Salvador, donde invitamos curadores a que visiten por una semana y que conozcan a toda la comunidad artística, los espacios, etc. Y para los últimos 2 años hemos estado invitando también a artistas de la diáspora. Estamos hablando que la diáspora salvadoreña es 1/4 de la población. Son 6 millones en El Salvador y son 2 millones fuera de El Salvador. Y eso ha sido tan lindo, como ese programa provee un espacio de encuentro aún para las personas que no están en el país. Entonces han estado llegando tal vez como 8 o 10 artistas de la diáspora que se encuentran con la comunidad a través de este programa, y creo que eso ha sido muy enriquecedor. Es una cosa que al final, todo salga bien o mal, el hecho de que hubo ese encuentro y esas conversaciones como que hace que valga la pena. Estamos llegando al final, porque el final no era el comensalismo. El comensalismo es un hito, es un punto que brilla, es un punto precioso. Esta imagen también es tuya, Patricio, pero voy a terminar con esta, que es el de las obras. Porque una frase que no es nuestra, pero que nos repetimos mucho, sobre todo en un contexto de crisis climática, es que nada se pierde y todo se transforma. Entonces las obras son los restos fértiles que alimentan nuevos procesos. Yo por de pronto soy mejor cocinando, soy la reina de la cocina de las obras. El lunes cocino mejor que nunca. Las obras entonces son la memoria, son el aprendizaje y el legado. Y ahí la pregunta es, quizás, o la reflexión, ¿no? No todos son artistas, pero todos podemos crear. Y si uno conoce, o no todos somos cocineros, pero todos podemos arreglarnos con buenas obras y los miramos con ojos creativos. Y si uno conoce cómo se hacen las cosas, cómo se deja de ser solo consumidor y se vuelve creador de sus propias vidas, yo me imagino que el propósito que puede tener esta conversación hoy día no es solamente abrir el taller del artista como un modo de curiosidad, sino que al hacerlo visible y al compartirlo, poder permitirnos a todos pensar creativamente. Y somos poquitos hoy día, pero igual queríamos en este momento de las obras, abrirla
o quizás dejar una pequeña reflexión. Tenemos poco tiempo, Patricio tiene que tomar un avión prontamente. Pero la pregunta sería, ¿cómo si entendemos cómo son los procesos del artista, cómo esos procesos los puedo llevar a distintos lugares? En este caso el juego fue el juego de la cocina. Es cómo podemos hacer del arte una herramienta más importante para construir futuro con esto que va dejando día a día. Esa era la pregunta que al menos queríamos dejar. No sé si quieren responder algo a propósito de este legado que va quedando y de cómo esto podría ser un buen sedimento para el futuro, o si bien lo dejamos como una pregunta abierta y una reflexión para compartir con ustedes.